El viento gélido de la noche soplaba por las calles desiertas de Millington mientras Marcus, el detective de sombría reputación, se dirigía hacia la mansión de Ebenezer Soul. La casa se alzaba como una fortaleza victoriana en el sombrío paisaje de la ciudad, sus torres y gárgolas parecían guardianes de oscuros secretos. Marcus sabía que Soul no lo había llamado para resolver un caso de adulterio ordinario. Había un aura de inquietud que rodeaba la misión que le habían encomendado. Al entrar en la mansión, Marcus fue conducido por un mayordomo silencioso a la biblioteca. Allí, el multimillonario Soul aguardaba, su rostro adinerado y distante ocultando las profundas preocupaciones que lo habían llevado a buscar la ayuda de un detective privado. Señor Soul, saludó Marcus con su voz grave y firme mientras se sentaba frente al hombre que lo había contratado. Me ha intrigado saber que necesita mis servicios. Soul parecía afligido, su mirada perdida en el infinito. Detective, no sé cómo comenzar, comenzó, su voz temblorosa. Sospecho que mi esposa, Eleanor, me engaña con otro hombre. No puedo soportar la idea de que me haya traicionado de esta manera. Marcus asintió con solemnidad. La infidelidad conyugal era una de las áreas en las que se especializaba, pero algo en la expresión de Soul le hizo sentir que había más en juego. Entiendo su preocupación, señor Soul. Puede confiar en que investigaré a fondo este asunto. ¿Tiene alguna pista o información que pueda ser útil? Soul suspiró y se inclinó hacia adelante, apoyando su cabeza en las manos. Sé que Eleanor se encuentra con este hombre en un hotel de la ciudad. Lo he investigado lo mejor que he podido, pero hasta ahora no he podido obtener pruebas concluyentes. Quiero que la siga, detective, y descubra quién es ese hombre. No puedo soportar la incertidumbre. Marcus aceptó la tarea y, después de recibir un sobre con una suma generosa de dinero como adelanto, se retiró de la mansión de Soul. La primera noche, Marcus siguió discretamente a Eleanor por las oscuras calles de Millington. La mujer parecía nerviosa, mirando constantemente a su alrededor como si temiera ser seguida. Finalmente, entró en el Hotel Crescent, un lugar decadente que había caído en desgracia desde tiempos inmemoriales. El detective aguardó fuera del hotel durante horas, pero Eleanor no salió. El desconcierto se apoderó de él, ¿cómo podía seguir investigando si no sabía qué estaba ocurriendo dentro del hotel? Decidió volver a la mansión de Soul y enfrentar al multimillonario con la falta de resultados. Al día siguiente, Marcus regresó a la mansión de Soul y lo encontró sumido en la desesperación. Le relató su frustración y la imposibilidad de obtener información sobre lo que sucedía dentro del Hotel Crescent. Soul parecía preocupado, pero no dispuesto a rendirse. Detective, no puede dejarlo así. Estoy dispuesto a duplicar su honorario si encuentra una manera de averiguar lo que Eleanor hace en ese lugar. Sospecho que este asunto va mucho más allá de una simple infidelidad. Motivado por la promesa de una recompensa aún mayor, Marcus decidió abordar el problema desde otro ángulo. Esa noche, se dirigió nuevamente al Hotel Crescent, esta vez con la intención de obtener información directamente del personal del lugar. El recepcionista del hotel, un hombre de cabello grasoso y ojos inquietantes, miró a Marcus con hostilidad cuando éste se acercó al mostrador. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó con una voz que parecía rasgar el aire. Estoy buscando a una mujer que entró aquí la noche anterior, respondió Marcus, tratando de mantener la calma. Mi clienta. Me gustaría saber en qué habitación se encuentra. El recepcionista parpadeó como si estuviera considerando si debía darle la información. Luego, sacudió la cabeza con una sonrisa siniestra. Lo siento, no puedo proporcionar esa información sin una reserva válida. La negativa enfureció a Marcus. Sabía que tenía que encontrar una manera de acceder a la información, así que cambió de táctica. Está bien, dijo con un tono frío, puede decirme al menos si hay algún evento especial o actividad inusual programada en el hotel esta noche. El recepcionista frunció el ceño, como si estuviera luchando consigo mismo. Finalmente, respondió con voz baja y ominosa, no hay eventos especiales programados para esta noche. Marcus sabía que el recepcionista estaba ocultando algo importante. La persistencia y el enigma de la situación lo llenaban de una sensación de urgencia. Sin previo aviso, su paciencia se agotó y, con un rápido movimiento, agarró al hombre por la solapa de su chaqueta y lo arrastró hacia él. Basta de juegos, gruñó Marcus, sus ojos clavados en los del recepcionista.
Necesito saber dónde está esa mujer. No me haga recurrir a medidas más drásticas. El recepcionista se negó a responder, por lo que Marcus llevó al recepcionista al cuarto de limpieza, donde le arrancó unos cuantos dientes con una manopla y le fracturó la mandíbula con la culata de su pistola. El recepcionista parecía derrotado, y en ese momento, mientras Marcus apuntaba su pistola prometiendo acabar con su vida si no le decía lo que necesitaba saber, pudo ver el miedo en sus ojos. «Está en el sótano», murmuró. «En el sótano del hotel. Es todo lo que puedo decirte». Marcus lo soltó, y el recepcionista retrocedió, sujetándose la solapa de su chaqueta. Sin decir una palabra más, el detective se dirigió rápidamente hacia el sótano del Hotel Crescent, donde la oscuridad y el misterio lo aguardaban. El sótano del Hotel Crescent era un lugar lúgubre y olvidado, como un rincón olvidado de la historia de Millington. La escalera de caracol descendía en la penumbra, y Marcus podía sentir el peso de la oscuridad sobre sus hombros mientras avanzaba hacia lo desconocido. Cada paso parecía una declaración silenciosa de su compromiso para descubrir la verdad. Al llegar al final de la escalera, Marcus se encontró en un pasillo angosto y frío. Largas tuberías de hierro corrían a lo largo del techo bajo y goteaban agua condensada en el suelo. El sonido del goteo era como un metrónomo macabro que marcaba el tiempo en este lugar maldito. A lo lejos, pudo oír voces apagadas. Se acercó sigilosamente y encontró una puerta entreabierta. A través de la rendija, vio una habitación iluminada por velas, donde un grupo de personas vestidas con túnicas negras estaba reunido alrededor de un altar. En el centro del círculo, Eleanor Sohn estaba de pie, su rostro pálido y su mirada perdida. Marcus contuvo la respiración mientras observaba la escena. Los miembros del culto entonaban cánticos en un idioma desconocido, sus voces resonaban en el aire como un eco desde el abismo. En el altar, había una figura grotesca tallada en madera oscura, con cuernos retorcidos y extremidades deformes. El detective no podía comprender completamente lo que estaba viendo, pero estaba claro que esto no era una simple reunión social. Había un aura de malicia y adoración hacia lo desconocido que lo estremecía. De repente, los cánticos se detuvieron y todos los ojos se posaron en Eleanor. Uno de los cultistas, un hombre alto y delgado con una mirada diabólica, se acercó a ella. Habló en voz baja, pero su tono estaba cargado de autoridad. Marcus se esforzó por escuchar. Eleanor Sohn, has sido elegida para unirte a nosotros en el siguiente paso hacia la iluminación. Debes hacerlo con total devoción y sin vacilación. Eleanor asintió con una expresión de resignación en su rostro. Marcus sintió un nudo en el estómago mientras veía cómo su clienta estaba siendo arrastrada más profundamente en esta oscura espiral. Sin dudarlo, Marcus tomó una decisión. No podía permitir que Eleanor continuara involucrada en este culto siniestro. Tenía que rescatarla, incluso si eso significaba enfrentarse a la oscuridad que se cernía sobre el Hotel Crescent. Dejó la puerta entreabierta y retrocedió, volviendo a la escalera de caracol. Subió rápidamente y se dirigió de nuevo a la mansión de Sohn. Necesitaba informar al multimillonario sobre lo que había descubierto y planear su siguiente movimiento. Sohn estaba visiblemente afectado por la noticia de que su esposa estaba involucrada en un culto satánico. No puedo creerlo, murmuró, su rostro demacrado por la angustia. Eleanor nunca había mostrado interés en cosas así antes. No entiendo cómo pudo caer en esto. Marcus puso una mano reconfortante en el hombro de Sohn. Debemos actuar con rapidez, señor Sohn. No sabemos cuán peligroso es este culto ni qué intenciones tienen. Mi prioridad es rescatar a su esposa y poner fin a esta pesadilla. Sohn asintió con determinación. Haga lo que sea necesario, detective. Estoy dispuesto a pagar cualquier cantidad por su servicio. Marcus se sintió agradecido por la determinación de Sohn. Había encontrado en él a un aliado comprometido en la lucha contra el mal que acechaba en las sombras de Millington. Juntos, comenzaron a idear un plan para infiltrarse en el culto y rescatar a Eleanor. La investigación de Marcus los llevó a buscar información sobre el culto satánico y sus actividades en la ciudad. A través de contactos discretos y la recopilación de información, descubrió que el culto tenía una base de operaciones oculta en un lugar remoto, una antigua mansión abandonada en las afueras de Millington. La noche finalmente llegó, y Marcus y Sohn se prepararon para enfrentar al culto. Armados con linternas, pistolas y el deseo ardiente de rescatar a Eleanor, se dirigieron hacia la mansión abandonada.
La mansión estaba envuelta en una oscuridad opresiva cuando llegaron. Los susurros del viento y el crujir de las ramas de los árboles parecían susurros siniestros. Marcus y Sol entraron con cautela, avanzando por pasillos polvorientos y salas abandonadas. Finalmente, llegaron a una puerta cerrada. Marcus la empujó con cuidado y se encontraron con una escalera que conducía hacia abajo, hacia las profundidades de la mansión. No había duda de que estaban en el lugar correcto. Descendieron por la escalera y se encontraron en un sótano oscuro e húmedo. La luz de sus linternas reveló una escena que heló sus corazones. Eleanor estaba atada a una especie de altar improvisado, rodeada por los cultistas, quienes parecían estar en medio de un ritual macabro. El líder del culto, el hombre alto y delgado, dirigió su mirada hacia Marcus y Zorn con una sonrisa retorcida. «Bienvenidos, intrusos», dijo con una voz que parecía emanar de las profundidades del abismo. «Hemos estado esperándolos». El enfrentamiento fue inevitable. Marcus y Zorn lucharon contra los cultistas, quienes parecían poseídos por una fuerza sobrenatural. La lucha fue feroz y desesperada. Marcus disparaba a quienes parecían personas pero que se movían como demonios. Las balas no les afectaban como lo harían con un humano. Estos cultistas sin duda tenían algo demoníaco dentro, pero Marcus no tenía tiempo para pensar en ello ya que en ese momento su objetivo era claro, salir de ahí con Eleanor y el señor Zorn vivos. Finalmente, luego de una dura batalla, lograron liberar a Eleanor y sacarla del sótano. A medida que escapaban de la mansión, un fuerte estruendo resonó detrás de ellos. La mansión comenzó a temblar y a desmoronarse, como si la oscuridad que la había habitado durante tanto tiempo estuviera siendo purgada por la luz. De vuelta en la mansión de Zorn, el alivio inundó a todos. Eleanor estaba a salvo, y parecía volver a su ser mientras Marcus y Zorn la acompañaban a su habitación. Sin embargo, algo en su mirada seguía siendo inquietante, como si las sombras del culto aún la persiguieran. Mientras Marcus y Zorn discutían cómo proceder después de los eventos escalofriantes en la mansión abandonada, un estruendo retumbó en toda la casa. Los cuadros temblaron en las paredes, y una sensación de malestar llenó la atmósfera. Las luces comenzaron a parpadear y las sombras parecían cobrar vida en las esquinas de la habitación. «No puede ser», exclamó Zorn, mirando hacia la ventana. Afuera, la noche estaba poseída por un manto de oscuridad, como si una tormenta sobrenatural se estuviera gestando. Los relámpagos iluminaban brevemente la tierra, revelando figuras retorcidas y demoníacas que acechaban en la penumbra. Marcus sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras observaba las manifestaciones demoníacas acercándose a la mansión. Parecían sedientos de venganza, como si hubieran sido convocados por el culto y ahora buscaban a Eleanor. Eleanor, quien había estado en silencio durante todo el tiempo, se levantó de repente de la cama, sus ojos llenos de un brillo siniestro. La habitación se llenó de un aire pesado y opresivo. La voz de Eleanor sonó, pero no era la de la mujer que habían rescatado. «Me encontraron», susurró, y su voz resonó como una cacofonía de voces demoníacas. «Nunca podrán escapar de la oscuridad que he traído». Antes de que alguien pudiera reaccionar, Eleanor se abalanzó sobre el mayordomo de la mansión, quien había entrado en la habitación para investigar el tumulto. La posesión la había convertido en una criatura de pesadilla, y sus manos se cerraron alrededor de la garganta del mayordomo, estrangulándolo sin piedad. Su rostro estaba retorcido en una mueca demoníaca mientras cumplía su macabro cometido. Zorn, horrorizado, intentó detener a su esposa, pero antes de que pudiera hacerlo, ella lo arrojó contra la pared con una fuerza sobrenatural. El multimillonario cayó al suelo, herido y desangrándose. Marcus sabía que no había tiempo que perder. Se acercó a Eleanor, quien ahora se erguía sobre el cuerpo del mayordomo sin vida, y apuntó su arma directamente entre sus cejas. «Detente», gritó con voz firme, aunque su mano temblaba por la tensión del momento. Eleanor giró lentamente hacia Marcus, y su mirada demoníaca lo atravesó. «La iluminación tiene su precio, detective», dijo con una voz que sonaba como una amalgama de susurros y gruñidos. «No puedes detener lo que ya ha comenzado». Marcus disparó sin vacilar, y la bala atravesó la frente de Eleanor, deteniendo la manifestación demoníaca en seco. Su cuerpo cayó al suelo, inerte, mientras los relámpagos del exterior iluminaban la habitación. La tormenta sobrenatural comenzó a disiparse, y las sombras demoníacas retrocedieron, desapareciendo en la oscuridad. Zorn yacía en el suelo, herido pero vivo.
Miró a Marcus con una mezcla de gratitud y horror mientras el detective se acercaba a él. Lo siento, señor Saul. No había otra opción, dijo Marcus con tristeza en su voz. Saul asintió débilmente y se llevó una mano a la herida en su costado. Hizo lo que tuvo que hacer, detective. Eleanor, ella ya no era la mujer que conocía. Los eventos de esa noche dejaron una cicatriz profunda en todos los involucrados. La mansión de Saul fue despojada de la oscuridad que la había consumido durante tanto tiempo, pero a un costo terrible. El mayordomo había perdido la vida y Eleanor, aunque liberada de la posesión demoníaca, también estaba muerta. Marcus continuó su vida como detective, pero nunca pudo olvidar la oscuridad que había enfrentado en ese caso. Siempre sintió que algo más allá de la comprensión humana había estado en juego, una malevolencia que se alzaba desde las profundidades de lo desconocido. En los años siguientes, los rumores sobre la mansión abandonada de los Saul se multiplicaron. Se decía que el lugar estaba maldito, que las sombras del culto y las manifestaciones demoníacas aún acechaban en sus rincones. La mansión se convirtió en una leyenda urbana, y nadie se acercaba a ella, temiendo las consecuencias de adentrarse en su oscuridad. El caso había llegado a su fin, pero la oscuridad que Marcus había enfrentado seguía persiguiéndolo en sus pesadillas. Sabía que había cosas en el mundo que estaban más allá de la comprensión humana, y que algunas verdades debían permanecer ocultas en las sombras, donde pertenecían. Muchas gracias por escuchar. Por favor suscríbete, deja un like y comparte. Me estarías ayudando un montón. Nos vemos en el próximo video. Espero que puedas dormir esta noche.